vamos a ver cómo viene desempeñándose este tramo final de la campaña. Ahora sí, va en serio, y puede haber incluso presidente electo el 27 de octubre. Vamos a hablar de estos temas porque está Gustavo Marangoni en línea con el programa, analista político, ¿sí? Experto en la materia, así que lo estamos saludando. Gustavo, ¿cómo va? Buen día. Hola, muy buen día. Muchas gracias por llamar. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, Gustavo, ¿cómo estás viviendo este tramo final de la campaña? ¿Cómo estás viendo? Hay algunos especialistas que hablan de que parece que hay roles invertidos entre los principales candidatos. Sí, a mí me da bastante esa impresión. Ujú. Yo veo un candidato de la oposición, Alberto Fernández, que está, digamos, más presentado, más autopresentándose ya en un aspecto más presidencial, eh, girando hacia el centro, planteando mensajes que tendrían que ver más con una autoridad construida. Por ejemplo, les pido que no estén en las calles, Claro. o haciendo algún tipo de referencias, acuerdos, a conductas muy específicas. Y el presidente, digamos, recorriendo el país, con la convocatoria a estas marchas del Si se puede, con un lenguaje muy exclusivo, casi diría como oposición de la oposición, por plantearlo Sí. en este rol, y además con esta también inversión de escenografías, porque uno está más acostumbrado a que a lo mejor sea el peronismo el de los actos masivos, y Juntos por el Cambio, Cambiemos anteriormente, era más reticente a plantear este tipo de manifestaciones, y ahora es claramente la calle, el ámbito que procura ganar o hegemonizar Juntos por el Cambio. No es que el peronismo haya dejado de hacer actos importantes, pero lo hace de manera mucho más quirúrgica y no tan masiva como lo plantea el oficialismo. Muy interesante. Gustavo, me decía en el arranque mismo que ves cierta tendencia hacia el centro de Alberto Fernández. ¿A qué te referís concretamente? Bueno, me parece que él está tratando de dar una serie de mensajes a los mercados Ujú. internacionales, al mercado interno, a lo que se ha dado a conocer como el Círculo Rojo, etcétera, que buscan, digamos, neutralizar o mitigar los temores que algunos integrantes de su propia alianza generan por actitudes pasadas, etcétera. Entonces, este tema de, por ejemplo, encarar la renegociación de la deuda a la uruguaya, en el sentido de no generar descuentos agresivos a los tenedores de bonos argentinos, o el hecho de plantear mesas de consenso, buscar o insistir en cada uno de sus mensajes en la necesidad de superar la grieta. Creo que allí hay como una pretensión de ponerse más al centro, Ujú. que creo que fue la pretensión inclusive inicial de cuando Cristina lo postula. Claro. Cuando Cristina propone la figura de Alberto Fernández, lo está haciendo justamente porque creo que entendía que el límite de la biografía personal de Cristina Fernández le impedía ese giro, Ujú. sentarse, negociar con el Fondo Monetario Internacional, ir a un evento del grupo Clarín y Claro. llamar a Manieto por el nombre de pila, o Sí. darle entrevistas a periodistas que fueron muy críticos del kirchnerismo, ¿no? Ujú. Allí también está, por supuesto, la estrategia clara de ganar un poco más de votos, y si hay que ganar un poco más de votos para ganar en primera vuelta, hay que ir al centro a buscarlos. Bueno, exactamente, pero acá tenemos una divergencia entre la actitud o la conducta del candidato de Frente de Todos y la del propio presidente. Yo creo que la del presidente de la Nación parece más destinada a buscar los votos de otros candidatos, digamos, del centro derecho, a la derecha Sí, del cuadrante electoral. Me de refiero Gómez Centurión, claramente ponele. a Gómez Centurión, más que a Gómez Centurión que a Esper, pero yo Sí. diría al hecho de apelar a la identidad no peronista de estos otros candidatos y de sus votantes, por sobre todas las cosas, y después a cuestiones muy específicas como la posición frente a la ley de interrupción del embarazo, Claro. o la traducción de la historia argentina de la década de los 70, a partir, por ejemplo, de lo que fue el acto de reconocimiento a las víctimas del asalto Ujú. En al Formosa. regimiento del año 1975. Ujú. Me parece que hay más que una intención
de buscar el electorado independiente, de congregar esos 3 o 4 puntos, digamos, que le pueden aportar estos espacios, ¿no? Gustavo, Javier te saluda, muchísimo gusto. Hola, Javier. En términos económicos y en consecuencias para nuestro país, ¿qué es la búlgara Christine Georgieva, quien es titular, bueno, flamante del FMI de hace un par de semanas? En términos de 2020, 2021, los primeros vencimientos, ¿cómo un poco puede reaccionar la Argentina ante la nueva titular? Bueno, en realidad eso es una prioridad en la agenda, ¿no? Cualquiera sea el gobierno que sea elegido el 27 de octubre o en balotaje, si lo hubiese, va a tener que encarar rápidamente una negociación con el Fondo Monetario Internacional para, de alguna manera, destrabar también la negociación con los tenedores de bonos privados de la Argentina, que son aproximadamente 130.000 millones de dólares y más o menos 95.000 nominados en moneda extranjera y bajo ley extranjera y los otros bajo ley argentina, pero que el fondo quiere monitorear esa negociación y es importante, por lo tanto, encararlo. Recordemos que los vencimientos fuertes del fondo se dan en el año 2022 y 2023. Prácticamente allí es donde hay que abonar todo lo que se ha prestado hasta ahora a la Argentina, pero la importancia de la negociación con el fondo es que es testigo de las negociaciones con los bonistas privados. ¿Por qué? Porque cada negociación o renegociación de la deuda, si se gana tiempo, si se hace alguna quita en el interés o en el capital, que son las 3 variables que pueden ingresar en una negociación, va a estar vinculado a la definición de otras políticas económicas, es decir, al nivel del superávit fiscal que se busque, claro, a la situación del tipo de cambio, a la estructura fiscal. Por eso el próximo equipo de gobierno desde el primer momento va a tener que encarar rápidamente esto. ¿Por qué? Porque ya el año que viene Argentina tiene que asumir vencimientos por 29.500 millones de dólares, por lo menos eso es lo que necesita, descontando lo que es el mercado interno, y si se demora o se complejiza esa negociación, se corre el riesgo de que la Argentina ingrese en default, que es lo que todos quieren evitar. El fondo, el oficialismo actual, el eventual oficialismo que puede venir y por supuesto también los tenedores de deuda argentina. Gustavo, Fernanda te saluda, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo ves al ciudadano que va a votar? ¿Hemos madurado? Un poco lo digo porque en las provincias están por ahí triunfando los oficialismos que ya venían. Las provincias por ahí están un poco mejor que la nación en general, y esto lo hemos visto con todos los problemas de coparticipación que hubo hace poco. Eso habla de que aunque no elijamos a un color en la nación, sí lo podemos elegir en nuestra provincia, por ejemplo, sea cual fuere. Habla un poco de que disociamos y analizamos cada gobierno. ¿Estamos madurando como sociedad democrática? A ver, tiene varios planos la pregunta. Las provincias suelen tener en general regímenes políticos más estables que la nación. Bien. Y menos crisis a nivel local de lo que se da a nivel nacional. Uno podría ver, si se quiere enfocar ya pasando al registro de nación directamente, uno podría ver algunos elementos positivos dentro de este contexto de crisis. El hecho de que aún en una fuerte situación de estancamiento e inflación, dos fenómenos combinados que se dan en la Argentina en los últimos 2 años, sin embargo el proceso electoral se puede llevar a cabo en términos normales, institucionalmente, digamos, adecuado y bueno, iremos, como ustedes señalaban, en menos de 20 días a elecciones, cuando a lo mejor en la historia argentina anterior esto hubiese generado un colapso o un derrumbe y situaciones mucho más complejas. Desde ese punto de vista, evidentemente, algunas lecciones se han aprendido. Desde el punto de vista económico, donde evidentemente estamos en terapia intensiva y estamos complicados, pero aún así también hay algunas lecciones del pasado que se han aprendido, porque el sistema pudo soportar que 1/3 de los depósitos en dólares se vayan en menos de un mes y sin embargo, aprendiendo de la experiencia anterior de la convertibilidad, ya no hay un descalce entre pesos y dólares y el sistema puede hacer frente a la devolución de esos dólares.
Entonces creo que algunas cuestiones se han aprendido. Eso no quiere decir que la situación carezca de gravedad, porque de hecho la tiene. Claro. Que el nivel de reservas de la Argentina siga disminuyendo aún después de las restricciones cambiarias, evidentemente es una fuente de preocupación, porque el gobierno que comience el 10 de diciembre va a encontrar muy poco combustible en el tanque, realmente muy poco, y eso siempre genera la posibilidad de o una mayor devaluación o una necesidad de una negociación más agresiva en tema de la deuda. Bien. Gustavo, aunque en política siempre hay que relativizar por ahí las verdades absolutas, ¿crees que hay margen o qué probabilidad hay de que haya balotaje en la Argentina? Uno tendría que ser, digamos, cuidadoso en el lenguaje y decir que es altamente improbable. Claro. Nunca hay que usar la palabra imposible. Claro. Porque obviamente no corresponde. Pero no diría que es altamente improbable, porque el gobierno debiera conseguir una mayor cantidad de participantes a la elección, que el grueso de esos participantes, aproximadamente el 80%, lo hagan por la fórmula oficialista, que los votos de Esper, Gómez, Centurión, en un orden del 70%, vayan también a la fórmula oficialista, pero además que caiga el nivel de adhesión que tuvo la fórmula de los Fernández. Entonces, convengamos que combinar todo esto no parece algo fácil, sobre todo teniendo en cuenta que luego del 11 de agosto la situación económica se deterioró merced a la devaluación, bueno, lo vemos en los registros de inflación, de empleo, de pobreza. Entonces uno no ve claramente cuáles serían los motivos para que el que votó por la fórmula de los Fernández hace 40 días deje de hacerlo dentro de 20. ¿no? Bien. Gustavo, como siempre, un gusto y muchas gracias por estos minutos. Por favor, un placer y que tengan buen día. Igualmente. Ahí estaba el analista Gustavo Marangoni.